Desde hace muchos años no veo las noticias en televisión o los noticiarios de televisión ni leo periódicos. Entonces, ¿cómo me informo de todas las novedades, noticias, temas de redes sociales, marketing digital, incluso noticias en general? Y en solo 15 minutos. ¿Cómo lo hago? Todas estas fuentes de información y cómo lo hago, te lo cuento en este episodio del podcast Marketing Digital. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Marketing Digital. Comenzamos. Como te acabo de comentar, yo no veo las noticias de televisión, a no ser que esté en casa de mis padres, como es ahora mismo, donde estoy unos días por aquí, y entonces ellos sí que ponen a la hora de comer o en la cena, ponen la televisión y ponen las noticias. Y tras verlas, cuando vengo aquí, siempre genera mucho estrés, mucha ansiedad, y es algo que decidí ya hace unos años no verlas, porque al final yo quiero escuchar lo que realmente me interesa. Estar informado, vale, perfecto, muy bien, pero no estar una y otra vez hablando sobre las calamidades, los problemas y lo que nos va a llegar y que el mundo se está acabando prácticamente, porque es lo que venden todo el rato. Y básicamente eso es lo que vende. Lo que vende son las noticias apocalípticas para que la gente esté ahí enganchada viendo anuncios y ellos ganen dinero. Y eso es lo que les interesa. Entonces yo salí de ese mercado y decidí seguir mi propio camino. En estar informado, pero con otros sistemas. Y básicamente voy a contarte todas las fuentes de información que yo sigo y que me permiten de una forma muy rápida y directa estar informado de todo, sobre todo más centrado en marketing digital, redes sociales, emprendimiento, pero también estar informado de una manera muy rápida de todas las noticias que influyen en el mundo cada día. Para ello, primera de mis fuentes de información es el blog oficial de Instagram. Te dejo los enlaces de todas estas fuentes en las notas del episodio. Así que las voy a ir citando. Si buscas en Google cualquiera de ellas vas a encontrarlas, pero para no andar diciéndote la URL exacta, te las dejo en las notas del episodio. Por una parte, como digo, el blog oficial de Instagram. Por otra parte, la cuenta de Instagram de Adam Mosseri, que es como el mayor referente de Instagram, es el CEO, el que lleva toda la parte de Instagram, Adam Mosseri, y también la cuenta de Instagram es la que sigo. Por otra parte, la cuenta de Creators, @Creators, también cuenta de Instagram, que la llevan varios creadores de contenido, están asociados con Instagram y te informan sobre novedades, actualizaciones, etc. Otra cuenta que sigo de Instagram también es la de Roxanne. La cuenta es Lady Rox Pop. Te dejo todos los enlaces en la descripción de donde me estés escuchando. Una cuenta muy interesante porque es una desarrolladora, programadora que está en Instagram y que también comparte distinta información. Con respecto a noticias de marketing digital, más a nivel general, emprendimiento, etc., sigo un podcast que se llama Marketing News en español. Marketing News en español. Un podcast también muy interesante, muy directo al grano. Te cuento aquí alguna novedad en cada episodio en 5 minutitos. Muy, muy potente. Te recomiendo que lo escuches también. Otro podcast que me gusta enormemente y sí que tiene un formato más largo porque hablan de un tema específico, dan un montón de novedades, noticias de redes sociales, sobre todo centrado en redes sociales, pero también en otras cosas y aportan mucho valor. La verdad que es muy interesante, llevan muchos años y me refiero al podcast de Caviar Online. Una cuenta que sigo de Twitter en este caso es la de Alex193A. Es un desarrollador de distintas plataformas, entre ellas Twitter, Instagram, WhatsApp y otras, y aporta información de manera privilegiada y antes que nadie, con capturas de pantalla de nuevas posibles funcionalidades y casi todas ellas acaban llegando. Así que muy interesante si aún no la sigues en Twitter, Alex193A. Con respecto a Instagram de nuevo, sigo un hashtag, aunque sigo varios hashtags, pero sobre todo para centrarme en novedades, hay un hashtag muy interesante que se llama hashtag novedades Instagram. Novedades Instagram. Lo utilizamos muchos cuando compartimos algún tipo de publicación con respecto a las novedades y pues ahí tienes un montón de información, tanto en la pestaña de destacados como en la pestaña de recientes. Échale un ojo porque es muy interesante si quieres estar informado y ver cuáles son las novedades de Instagram.
¿Qué más cuentas sigo? En Instagram también, volviendo a Instagram, este episodio también lo voy a lanzar específico para el podcast de Instagram. Entonces, bueno, sigo varias cuentas. Lo que te recomiendo es, como sigo menos de 300 cuentas, que entres en mi perfil de Instagram, @BorjaGirón, y vayas a las cuentas que sigo. Muchas de ellas se centran en emprendimiento y sobre todo en Instagram. Y muchas de ellas también aportan información, crean publicaciones específicas, lo cual hace que te ahorremos mucho tiempo. Bueno, la de Ceque Novarino, la de Vilma Núñez, la de Lucy Digital, la de Leti Grijo, que de hecho vi el otro día en el evento de SEO Talks. Un saludo, Leti, no sé si escuchas este podcast, pero por si acaso. La cuenta de Tipi Brand y la cuenta de Comunicacen. Cuentas muy interesantes. Hay muchísimas más, no os voy a citar todas. Échale un ojo a todas las cuentas que sigo en @BorjaGirón. También tengo varias cuentas en Instagram. Creo que tengo 6 cuentas en Instagram y esto hace que pueda haber novedades o cambios antes que la media, porque en algunas de ellas me llegan a mí esas funcionalidades cuando están en fase de pruebas, cuando eligen a ciertos usuarios para hacer pruebas y ver si funciona, cómo actúa la gente, etc. Y por ejemplo, en una de ellas y en otra de ellas he tenido la funcionalidad del buscador, el nuevo buscador de Instagram, que llegará en breve, y por otra parte en otra he tenido la funcionalidad, aunque luego cambiará un poquito, del nuevo feed cronológico, esas opciones de favoritos y se me ha ido el nombre. Bueno, esas 2 opciones que ahora mismo ya tenemos todos los usuarios en Instagram, muy interesantes, aunque luego cambiaron un poquito el formato a un formato de como 2 pestañas, y manteniendo el feed normal, pero si haces clic te vas a tus favoritos y te vas a la otra sección que se me ha ido el nombre. Bueno, y esta funcionalidad la he tenido en una de mis cuentas de Instagram, lo cual me ha permitido pues ver cómo funciona, estar adelantado al resto y bueno, pues crear una estrategia o al menos crear algún episodio para el podcast de Instagram específico, porque ya estaba viendo cómo estaba funcionando, y esto pues hace que pueda haber nuevas funcionalidades, estar informado de novedades antes que nadie. Por otra parte, con respecto ya a noticias un poco más genéricas a nivel tecnológico, sigo el podcast Mixio con 2X, muy muy interesante, de Alex no me acuerdo exactamente. Bueno, Mixio, te lo dejo en las notas del episodio. Hay otro podcast que tiene formato vídeo, es formato vídeo, pero también está en podcast, está en Spotify y en otras plataformas, que es el podcast de Noticias en 2 minutos con Ángel Martín. Muy muy potente, también lo sigo en Instagram y también lo comparte ahí en Instagram, así que si quieres estar informado de las noticias a nivel general del mundo y de prácticamente todo, en 2 minutos 40 segundos, este podcast es el tuyo. Es una pasada. Yo recomiendo a todo el mundo suscribirse porque comenta un montón de noticias en 2 minutos y estás informado, ya sabes qué pasa, lo más importante del mundo en prácticamente todos los sectores. Hace un trabajo increíble Ángel Martín. El podcast AM de Spotify también dura muy poquito, son 5 minutos, está solo en Spotify, podcast AM, y va a esas 5 noticias y algunas cosas curiosas también que comentan en el podcast. Así que es más a nivel a lo mejor más tradicional, más político, más tradicional, pero también viene muy bien. Otra de mis fuentes de información es Google, pues busco noticias, pongo noticias en Google y adquiero también mucha información. Incluso salen a veces noticias de Twitter, los destacados. En Twitter también, si te metes en Twitter y ves ahí las tendencias, ves los hashtags, etcétera, pues también tener un vistazo general de las noticias o de lo que está pasando en la actualidad. Por otra parte, sigo algunos blogs o de vez en cuando leo algunos blogs o me meto ahí sobre todo para crear mi newsletter. Si no estás suscrito, suscríbete, borjagirón.com/newsletter. Ahí recopilo información de distintas fuentes y me meto en algunos blogs como en el de Hipertextual, Sataka, Search Engine Land o 13 Bits. Bueno, pues estos blogs, tengo ahí un listado, me meto, veo las noticias, la parte de tecnología o de redes sociales de periódicos típicos como El País o El Mundo. Pues también veo las noticias en estas secciones específicas, como digo, de redes sociales o tecnología, y elijo esas noticias que más pueden influir a mi sector, tanto a mí, porque muchas las hago pensando en mí, lo que más me llama la atención, pero también sé que mucha gente que me sigue y que estáis suscritos a la newsletter os interesan los mismos temas de emprendimiento, negocios online, redes sociales que a mí. Entonces, bueno, pues hago una recopilación, reviso cuál puede llamar más la atención, cuál puede interesarnos más y las añado a esa newsletter.
Por otra parte, el decir, bueno, ahora a lo mejor sale el OK Google, léeme las noticias, con eso simplemente, o con Oye Siri, mira, sale por aquí, y a continuación los... Vale, bueno, digo eso y después, no sé si se habrá oído, pero ha salido ahí mi Siri por ahí, y luego digo, léeme las noticias. Y con esto, pues eliges normalmente el podcast de Radio Nacional y lee ese trozo de 5 minutos con las noticias más actuales, lo cual hace que también pueda estar más informado. Te he dicho en el inicio que en unos 15 minutos, pero es que depende del día. Algunos días pues pongo esto, algunos días reviso, escucho un podcast específico, otros días busco en Twitter, otros días veo una cuenta. Entonces no todos los días son 15 minutos, porque algún podcast dura más, o algún podcast dura menos, o algún día... Pero bueno, de media, que quiero que veas que en muy poquito tiempo puedes estar informado. Por otra parte, hay una newsletter que descubrí el otro día en un evento, en el evento de SEO Talks, que organiza Webpositor, que organiza Luis Villanueva, y que era la segunda edición, aprovechando que pasó unos días en Madrid, pues acudí a este evento. Es gratuito, la verdad que muy bien montado, respondiendo un montón de preguntas del mundo del posicionamiento web, y estaba también allí Juan de USEO, una agencia de marketing digital y SEO, o solo SEO, creo que es solo SEO. Bueno, el caso es que tiene una newsletter muy interesante, muy curiosa, que se llama 10 links azules, que manda cada domingo. Busca en Google 10 links azules y vas a encontrarla. Y ya no es esa recopilación de 10 enlaces de noticias del mundo del SEO, del posicionamiento web, que, bueno, pues supongo que, por ejemplo, Aleida Solís también hace una recopilación en su newsletter. No sé cómo se llama la newsletter, SEOFOMO o algo así. Bueno, también interesante, que también estoy suscrito. Bueno, el caso es que más allá de esas noticias, esa recopilación, esa curación de contenidos, esa recopilación de noticias que son interesantes cada semana, es el diseño. Y el diseño, ya lo he comentado en el podcast los últimos días, que te recomiendo que escuches, usa el diseño de los resultados de Google. Muy interesante, muy curioso, llama mucho la atención. Y aquí hablaba en el podcast también los últimos días. Si no lo escuchas, escúchalo los últimos días, o busca Borja Girón en la plataforma por la que me estés escuchando y ahí puedes descubrir todos mis podcasts. Y hablaba sobre esto, hablábamos sobre más cosas, mi viaje a Egipto, etcétera, sobre ventas, etcétera, pero una de las cosas que tocaba era este punto, de que muchas veces no es lo más llamativo lo que es el contenido, sino el formato, el diseño, el cómo lo haces, el ir un paso más allá, porque newsletter con noticias hay muchas, pero newsletter de noticias de un nicho en concreto como es el SEO y con un diseño que es muy llamativo y que solo por ese diseño la gente lo va a seguir, ahí es donde está la gran diferencia y lo que tenemos que ir un poquito más allá. Y eso es lo que ha encontrado Juan de USEO con su newsletter 10 links azules, que de hecho seguramente en el podcast SEO para Google le entrevisté. ¿Qué más fuentes de información tengo? Un par de ellas más, 2 cuentas de Twitter. John Mueller, te lo dejo en el enlace en las notas del episodio, no sé ahora mismo en qué departamento de Google está, un departamento de orientación a usuarios, de algo así. Bueno, John Mueller, noticias interesantes. Y la otra cuenta es la de Google Search y una C al final. Bueno, pues ahí te lo dejo. Google Search también muy interesante con respecto a noticias del mundo del SEO y de Google. Espero que hayas sacado alguna idea o alguna fuente de información a la que puedas seguir y al menos sobre todo porque mucha gente me pregunta, oye, ¿de dónde sacas toda la información? ¿Fuentes oficiales? ¿Cómo descubres todo esto? Pues estas son básicamente las principales fuentes de información que sigo, con las que estoy informado cada día o cada varios días. Muchísimas gracias por estar al otro lado, por compartir este episodio, por recomendarme o por dejarme 5 estrellas o las que consideres oportunas en Spotify y en Apple Podcast, que también puedes dejarlas si tienes un iPhone y escuchas o usas la aplicación, o por dejar un comentario en iVoox donde me estés escuchando, o por seguirme en Instagram @BorjaGirón, por apuntarte a la prueba gratuita de Audible, donde puedes escuchar mi libro El Otro Éxito completamente gratis con esta prueba gratuita y me ayudarás a seguir creando contenido gratuito desde borjagirón.com/libro.
manera audible. Y si estás pensando en comprar un hosting o cambiar de hosting o montar una web, Hostinger para mí es la plataforma que más puede ayudarte. Es donde tengo yo todas mis webs y todos mis dominios, mis 39 dominios, 39 webs montadas en Hostinger. Hice una migración de todas mis webs a Hostinger, por precio, por soporte técnico, por velocidad, por buen diseño, facilidad de uso. borjagirón.com/hostinger. Y recuerda que en triunfacontublog.com tienes todos mis cursos, tutoriales, incluso cómo migrar, cómo comprar el hosting, lo tienes ahí también en triunfacontublog.com. Todos mis cursos de marketing digital completamente gratis. Gracias por estar aquí al otro lado y nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta pronto.